Continuando con el avance de la materia de cirugía, tenemos ahora el tema que es el cáncer de páncreas, ¿no? Un poco de epidemiología acerca de este tumor, ¿no? Vale destacar que este cáncer de páncreas es el cáncer más letal que existe. Esto se debe al diagnóstico tardío por parte de los pacientes, ¿no? A la presencia de metástasis tempranas ya en el diagnóstico y a la baja respuesta a la quimioterapia y radioterapia de estos tumores. Es aproximadamente el séptimo cáncer más frecuente de predominio en varones y aparece generalmente en personas mayores de 50 años de edad. Es la quinta causa de muerte por el propio tumor, ¿no? Entonces nos quedamos con que el cáncer de páncreas es el cáncer más letal que existe. Factores de riesgo relacionados con este tipo de cáncer. En primer lugar, el tabaquismo, ¿no? Como podemos ver en la imagen, las personas que fuman, ¿no? que tienen este hábito tabáquico, duplican su riesgo de tener un cáncer de páncreas, ¿no? Multiplican por 2 su riesgo. De igual manera, una diabetes de larga duración, ¿no? Corre el riesgo de tener este tumor. Vale destacar que un diabético adulto, ¿no? Que esté controlando bien sus glicemias, ¿no? De repente empiece a necesitar mayor dosis de insulina, ¿no? Para su tratamiento, así súbitamente, pues también debe hacernos sospechar de un cáncer de páncreas. Los antecedentes de una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica previa también tienen más riesgo de cáncer de páncreas. La obesidad, el consumo de carnes procesadas, como vemos en la imagen, ¿no? Los antecedentes familiares de cáncer de páncreas, especialmente los familiares de primer grado, de igual manera duplican este riesgo, ¿no? Y algunas enfermedades hereditarias, como por ejemplo las pancreatitis hereditarias, el melanoma familiar maligno, algunos síndromes como el síndrome de Peutz-Jeghers, polipósico, ¿no? De colon, el cáncer de mama o cáncer de ovario de igual manera, el síndrome de Lynch. Son algunas enfermedades hereditarias que pueden predisponerlo, ¿no? Entonces nos quedamos especialmente con lo que es el hábito tabáquico, esa diabetes de larga data, ¿no? Que en un momento empieza a necesitar mayor cantidad de insulina, ¿no? Los antecedentes de pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. He puesto aquí un ataque de una pancreatitis crónica, donde lo que más va a destacar es esta presencia, ¿no? De calcificaciones en toda la glándula, ¿no? Eso es lo que caracteriza imagenológicamente a una pancreatitis crónica. La obesidad, el consumo de alimentos procesados y algunas enfermedades hereditarias tienen más riesgo. Bueno, un poco de anatomía patológica dentro de lo que es este cáncer. El lugar donde más aparece es a nivel de la cabeza del páncreas, ¿no? Por lo tanto, va a ser el tumor periampular, o sea, el que va a estar alrededor de la ampolla hepatopancreática de Vater, los tumores periampulares. Este vendría a ser el tumor periampular más frecuente. Y generalmente, ¿de qué estirpe histológica va a ser? Va a ser de tipo adenocarcinoma ductal, en un 80% aproximadamente. Si vemos esta imagen histológica, vemos ahí los ductos, ¿no? Pancreáticos, ¿no? Irregulares, alargados, ¿no? Que tienen en su interior cierta secreción mucinosa, ¿no? Entonces eso nos indica que estamos frente a un adenocarcinoma ductal, ¿no? De cabeza de páncreas, ¿no? Ese vendría a ser el nombre y apellido de este tumor, un adenocarcinoma ductal de cabeza de páncreas. Este tumor puede extenderse localmente, de igual manera puede mandar metástasis linfáticas y también a hígado, y la mayoría de estos tumores es de aparición esporádica. Algunos genes implicados, el gen KRAS, el CDKN2, el P53, el DPS4, ¿no? Son algunos implicados. También hay otras estirpes anatomopatológicas como el cáncer de células acinares, neuroendocrinos, neoplasias quísticas, ¿no? Pero nos quedamos que el tumor de páncreas, el más frecuente, es el adenocarcinoma ductal. El cuadro clínico, generalmente como todo tumor, al principio es asintomático,
¿no? Y que en etapas tardías recién empieza a presentar varios signos y síntomas. Por lo tanto, al ser asintomático en un inicio, generalmente llega a tener diagnóstico tardío, ¿no? El síntoma más frecuente o el síntoma más habitual es el dolor abdominal, que en sí es una epigastralgia de tipo sordo que se puede irradiar a lo que es la espalda, ¿no? Entonces el síntoma más frecuente, más habitual en un tumor de páncreas vendría a ser el dolor abdominal. Y este dolor abdominal empeora con lo que es el decúbito y mejora con la flexión hacia adelante del tronco. Luego, otro síntoma importante es la disminución del peso corporal. Y esta disminución de peso corporal es el signo más precoz, ¿no? Relacionado pero ya con un tumor de páncreas avanzado, ¿no? Entonces la epigastralgia, este dolor abdominal, vendría a ser el síntoma más frecuente, y la disminución de peso vendría a ser el signo más precoz, pero relacionado ya con un cáncer de páncreas avanzado. Hay una triada clásica de este tipo de tumor que involucra lo que es la disminución de peso, dolor abdominal y la ictericia. Esta es la triada clásica que se presenta cuando el tumor compromete la cabeza del páncreas, ¿no? Puesto que por la cabeza del páncreas está ahí cercana a lo que son las vías biliares, y el tumor mismo puede llegar a infiltrar estas vías biliares y causar una ictericia obstructiva, ¿no? Pero en casos de que el tumor se encuentre ya sea en cuerpo o cola pancreáticas, no se presenta esta triada. Tenemos otro signo que es el signo de Courvoisier-Tézier, ¿no? Que se refiere a una vesícula biliar palpable, ¿no? Esto se da porque la cabeza del páncreas empieza a aumentar en volumen y puede desplazar hacia arriba, hacia la pared abdominal anterior, la vesícula, permitiendo su palpación, ¿no? El síndrome de Trousseau es un síndrome paraneoplásico que se refiere a la presencia de tromboflebitis migratorias, ¿no? Que tienen los pacientes afectos. También se puede llegar a lo que es la obstrucción de la vena esplénica, lo que causaría una hipertensión portal y esplenomegalia, ¿no? Entonces, del cuadro clínico nos quedamos con esta triada clásica que se presenta en un adenocarcinoma ductal de cabeza de páncreas. Disminución de peso, como vemos en la imagen, dolor abdominal y la presencia de ictericia. Bueno, y para el diagnóstico, ¿no? Recordamos que el dolor abdominal sordo es el signo más frecuente, es el síntoma más frecuente en este tipo de cáncer, y la pérdida de peso es el signo más precoz, pero ya que nos indica una enfermedad avanzada. No hay un marcador sérico que nos ayude en el diagnóstico, pero sí vamos a poder encontrar una bilirrubina directa aumentada y de igual manera una fosfatasa alcalina aumentada, un aumento de los tiempos de protrombina debido a la disminución de la vitamina K. Los marcadores como el CA19-9 pueden estar elevados, ¿no? Pero este marcador tiene poca sensibilidad y poca especificidad, porque también se encuentran elevados sus valores en lo que es el cáncer de páncreas, en enfermedades que cursen con ictericia y también en colangitis. ¿Qué estudios nos sirven? La ecografía vendría a ser el estudio inicial en una pancreatitis aguda, ¿no? La CPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, sirve generalmente para despejar el conducto biliar, ¿no? Afecto, y en casos de que no haya cálculos biliares, ¿no? Que estén obstruyendo, se piensa en una obstrucción maligna de los ductos biliares y se prefiere en este caso realizar una tomografía y no así una CPRE. En cánceres pancreáticos que no tengan ictericia, ¿no? El primer estudio vendría a ser una tomografía y no así una ecografía, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente el tumor se encontrará en el cuerpo o cola del páncreas y una TAG nos mostraría con mejor definición ese dato. ¿Cómo nosotros decimos que un
tumor es no operable en relación a los hallazgos tomográficos. Por ejemplo, un tumor es no operable cuando invade a la arteria hepática, a la arteria mesentérica superior, cuando los ganglios linfáticos están hipertrofiados fuera de los límites de la resección, es decir, han pasado los límites de la resección quirúrgica, cuando hay una ascitis maligna o hay metástasis a distancia, por ejemplo, metástasis en hígado, y también hay invasión de órganos distantes como el colon, ¿no? Todos esos hallazgos tomográficos que, como estamos viendo, nos indican que este tumor está invadiendo estructuras vasculares, ya sea diseminado por la vía linfática, incluso a ganglios proximales, o está abarcando ya órganos distales, ¿no? Ya indican que este tumor no es operable, ¿no? Vale destacar, ¿no?, que la invasión parcial, ¿no?, esto lo recalco, ya sea de la vena mesentérica superior o de la vena porta, ¿no?, una invasión solamente parcial, no está abarcando todas las paredes de estas venas, vena porta y vena mesentérica superior, ¿no? No es una contraindicación en sí para la resección quirúrgica. Ahora, si sería una invasión total, ¿no?, de todas estas estructuras vasculares, sí contraindicarían, ¿no? Pero si es una invasión parcial, pues aún no se valora como una contraindicación. Bueno, la TAF reconoce poco metástasis pequeñas, ¿no? La ecoendoscopia permite realizar lo que es una PAF, una punción aspirativa con aguja fina, y permitir la biopsia. Entonces, es la técnica más utilizada para obtener muestras y llevarlas al servicio de anatomía patológica. Bueno, la confirmación histológica, ¿no?, de la estirpe histológica de un tumor, ¿no?, no es en sí necesaria para nosotros realizar un tratamiento quirúrgico, solamente sirve para planear la neoadyuvancia. Bueno, y la estadificación del cáncer de páncreas, ¿no? Vamos a hablar del TNM de este tumor, ¿no? Bueno, empezamos con la parte de la T, del tumor primario, ¿no? Por ejemplo, TIS corresponde a un carcinoma in situ, ¿no? T1 es que el tumor va a estar limitado a páncreas. T2 limitado a páncreas de igual manera, pero ya va a medir más de 2 centímetros. T3, ¿no?, se extiende ya más allá del páncreas, pero aún no compromete ni tronco celíaco ni a la arteria mesentérica superior. Y en T4, pues sí, compromete lo que es el tronco celíaco y a la arteria mesentérica superior, ¿no? Eso valdría la pena recalcar en tanto lo que es el tumor primario. Luego, los ganglios linfáticos regionales. NX no se pueden valorar los ganglios. N0 no hay metástasis a ganglios, y N1 sí hay metástasis a ganglios, ¿no? Y la metástasis a distancia, M0 no existe metástasis a distancia, y M1 ya hay metástasis a distancia, ¿no? Entonces, combinando todos estos TNMs, tumor, nódulos linfáticos y metástasis, se pueden obtener en el cáncer de páncreas los siguientes estadios: un estadio 0, que vendría a ser in situ, un estadio 2, que vendría a ser un tumor localizado en páncreas, un estadio 2 vendría a tener una extensión a órganos circundantes, un estadio 3 cuando ya está diseminado a ganglios, arterias y venas cercanas, un estadio 4 ya cuando hay metástasis a distancia. Y bueno, entonces, como nos hemos dado cuenta, es muy importante valorar la extensión, ¿no? Si es que el tumor ya empieza a abarcar lo que es la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. ¿Para qué? Para poder indicar si este tumor de páncreas es o no aún resecable o irresecable, ¿no? Entonces vemos esta imagen, que este páncreas, la cabeza del páncreas, está en íntima relación con estos vasos sanguíneos, con la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior,
la vena porta, ¿no? Que es en sí son las estructuras vasculares que van a definir en sí si es un tumor susceptible a desecación quirúrgica o ya es un tumor indesecable, ¿no? La laparoscopia diagnóstica generalmente se utiliza en tumores grandes, mayores de 2 centímetros, que estén en cuerpo o cola, cuando ya haya metástasis o ascitis en la TAC o cuando ya haya una enfermedad avanzada, ¿no? Los márgenes de disección que estén libres de tejido maligno se consideran como el factor pronóstico más importante, ¿no? Es decir, cuando se entrega la pieza quirúrgica, vemos que los márgenes estén libres de células tumorales, ¿no? Y si lo están así, pues ya indican cierto pronóstico favorable para el paciente. Y de no ser así, si dentro de los márgenes quirúrgicos aún se ven células tumorales, ya indican un peor pronóstico. Otro factor pronóstico que también se utiliza es el CA19-9, generalmente en un seguimiento postquirúrgico. Muy bien, y ahora el tratamiento de este tumor, ¿no? Bueno, vamos a hablar en primer lugar de los tumores resecables, es decir, que son susceptibles a la cirugía, ¿no? Vale destacar que la cirugía es el único tratamiento curativo para el cáncer de páncreas y generalmente está indicado en los estadios precoces, estadio 1 y estadio 2. Vale destacar que no necesitan una confirmación diagnóstica por anatomía patológica y generalmente el resultado anatomopatológico solamente sirve para valorar la estrategia del tratamiento oncológico que se le va a dar. Es decir, ¿podemos operar a un paciente sin el diagnóstico de estirpe histológica? Sí, ¿no? Pero lo necesitamos para saber más o menos cuál va a ser el esquema de quimioterapia que se va a utilizar, ¿no? La edad no es un criterio para cirugía y el objetivo principal de la cirugía es obtener una resección R0, ¿no? Márgenes libres de células tumorales. Y bueno, una técnica muy utilizada especialmente en los cánceres de cabeza de páncreas es la duodeno-pancreatectomía cefálica con la técnica de Whipple, ¿no? Donde se saca todo lo que es el tumor que se va a encontrar en la cabeza del páncreas, es decir, se resecciona la cabeza del páncreas y de igual manera todo el duodeno que abraza a este tumor, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Nos recordemos que este es el duodeno y es el que abraza la cabeza del páncreas. Tenemos ahí el cuerpo y cola pancreáticas, ¿no? Si aquí se encuentra el tumor, la duodeno-pancreatectomía cefálica, su nombre lo indica, resecciona todo esto, el duodeno y la cabeza del páncreas. Por lo tanto, va a hacer que hayan 3 anastomosis a realizar, ¿no? Una, que este YEI1 se una con el páncreas que has estado, cuerpo y cola, que este YEI1 también se anastomose con las vías biliares y de igual manera este YEI1 se anastomose con la parte gástrica que se ha quedado, ¿no? Son las 3 anastomosis de esta técnica quirúrgica, la duodeno-pancreatectomía cefálica de Whipple, ¿no? Entonces, si el tumor se encuentra en la cabeza del páncreas, se utiliza a esta técnica de Whipple. Si el tumor se encuentra en cuerpo y cola, generalmente se opta por una pancreatectomía distal. Y en algunos casos, como en cánceres diseminados en todas las regiones del páncreas, se optará por una pancreatectomía total, ¿no? Muchas veces la resección R0 es posible, pero cuando hay infiltración de varios lugares y hay una resección en bloque, pues es de peor pronóstico. El tratamiento adyuvante está en base a lo que es la quimioterapia, ¿no? Que utiliza 5-fluoruracilo o gemcitabina y aumenta la supervivencia a los 5 años entre un 9 y 20%. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el tratamiento de los tumores irresecables, es decir, que ya no son susceptibles a cirugía. El tratamiento de estos tumores irresecables va a buscar aumentar la supervivencia y paliar los síntomas que puede tener el paciente, ¿no? Esto mediante el control local del crecimiento local del tumor y control de las metástasis, ¿no? Estos
Las metástasis presentes sí requieren la confirmación anatomopatológica del diagnóstico de metástasis, ¿no? El tratamiento de estos tumores va a estar en base a lo que es la quimioterapia, ¿no? Especialmente en lo que es el estadio 4, ya con metástasis a distancia. Se utiliza la gemcitabina generalmente, y esto logra una supervivencia de un año en un 20%, ¿no? Generalmente esto puede estar acompañado de lo que es el erlotinib, ¿no? Pero la base de la quimioterapia es la gemcitabina. Bueno, y dentro de las terapias paliativas tenemos las siguientes. Como el conducto biliar se encuentra cercano a este tumor, ¿no? El paciente a veces presenta una ictericia, ¿no? Y para esto, para paliar esta ictericia, se utilizan lo que son las prótesis biliares endoscópicas, ¿no? Tenemos aquí la imagen, ¿no? Donde un tumor de cabeza de páncreas está obstruyendo la vía biliar. Por lo tanto, se le ha colocado una prótesis endoscópica, ¿no? Y tenemos dos tipos, una prótesis endoscópica metálica y otra plástica. Generalmente las metálicas se utilizan en aquellos pacientes que tengan todavía una expectativa de vida mayor a los 3 meses. ¿Por qué? Porque una prótesis metálica que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Que es esta, generalmente presenta pocas complicaciones y puede durar unos 3 meses, ¿no? En contraste, las prótesis plásticas, esta la que tenemos aquí de color azul, ¿no? Generalmente necesitan muchos recambios, incluso antes de los 6 meses, incluso antes de los 3 meses de vida que puede tener todavía el paciente, ¿no? Entonces, se utilizan prótesis metálicas cuando se piensa que el paciente va a sobrevivir por lo menos más de 3 meses, y si la sobrevida va a ser inferior, se prefiere lo que son las prótesis plásticas. Bueno, otra terapia paliativa utilizada especialmente para lo que es las obstrucciones digestivas, ¿no? Pueden ser los procinéticos y de igual manera endoprótesis metálicas, especialmente para las obstrucciones duodenales. Se puede realizar lo que es una cirugía, la cirugía gastroenteroanastomosis profiláctica, pero es muy controversial su uso, ¿no? Generalmente ahora se prefieren las endoprótesis, ¿no? Duodenales. Luego el dolor, ¿no? Para nosotros paliar el dolor, generalmente el fármaco de elección vendría a ser la morfina por vía oral, ¿no? Y si el paciente tiene algunas deficiencias deglutorias, etcétera, se puede utilizar morfina parenteral o transdérmica, ¿no? Otro tipo de tratamiento contra el dolor es el bloqueo del plexo celíaco, ¿no? Es un bloqueo endoscópico que se realiza especialmente en aquellos pacientes que no toleran los opiáceos, ¿no? Entonces vean cómo empezamos a paliar síntomas como la ictericia, las obstrucciones digestivas y el dolor. Bueno, y el pronóstico, ¿qué podemos decir en resumen del pronóstico de un cáncer de páncreas? Que el pronóstico aún así sigue siendo reservado por su alta mortalidad. Recordemos que es el cáncer más letal que existe y generalmente la muerte ocurre antes del año en el que es diagnosticado este tumor, ¿no? El 95% de los pacientes muere antes de llegar al año de diagnóstico, ¿no? Generalmente hay una ligera mejoría cuando se utiliza quimioterapia posoperatoria, es decir, quimioterapia adyuvante, ¿no? Y generalmente solamente el 10% más o menos llega a una sobrevida hacia los 5 años. Por lo tanto, aún así con estas medidas, este cáncer sigue siendo el más letal que se conoce. Bueno, y como acápite final tenemos lo que son las neoplasias quísticas pancreáticas, las NQPs, ¿no? Generalmente son poco frecuentes, porque si vemos un quiste a nivel pancreático, lo primero que tenemos que pensar, como lo hemos visto anteriormente, son los pseudoquistes. Obviamente, para un pseudoquiste, el paciente tiene que tener ese antecedente previo de una pancreatitis aguda previa, ¿no? Y niveles elevados de amilasa, ¿no?
Y bueno, en segundo lugar, ya se pensará recién de descartar un pseudoquiste en estas neoplasias quísticas pancreáticas, ¿no? Generalmente actualmente estas patologías están con un aumento en diagnóstico por el mejoramiento de las técnicas imagenológicas, ¿no? Lo cual ha aumentado también el número de resecciones pancreáticas a causa de estas NQPs, ¿no? ¿Qué clínica van a presentar este tipo de neoplasias quísticas pancreáticas? Dolor abdominal, masa palpable, ictericia, dispepsia, pérdida de peso, dependiendo de su tamaño y localización. Bueno, tenemos aquí un pequeño esquema, ¿no? De estas neoplasias quísticas pancreáticas que, como podemos observar, pueden originarse de los ductos primarios como de los ductos secundarios, ¿no? Y se clasifican generalmente de acuerdo al epitelio que tienen en neoplasias quísticas pancreáticas mucinosas y no mucinosas, ¿no? Tenemos aquí en cada una de estas sus representantes, ¿no? Vale destacar que dentro de las neoplasias no mucinosas, especialmente las serosas, tenemos ahí lo que es el cistoadenoma seroso benigno, que generalmente no necesita cirugía, ¿no? Salvo sea muy sintomático, o sea, de muy grande tamaño, ¿no? Y cause esos síntomas. Generalmente la mayoría de estas neoplasias quirúrgicas responden bien a lo que es la resección completa, ¿no? Y es necesaria porque tienen el riesgo de malignizar, ¿no? Y la malignización de estas neoplasias quísticas se denomina el cistoadenocarcinoma, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser los acápites más importantes de estas patologías, de estas neoplasias quísticas pancreáticas. Y bueno, con eso habríamos terminado este tema de cáncer de páncreas.